Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Hoy día vamos a estar entrando entonces ya de lleno al estudio de esta carta. Tenemos la intención de llegar hasta el versículo 9, si Dios lo permite. Esperamos que sí. Las 2 semanas anteriores hemos visto la obra de Dios en esta región de Galacia, según se describe en Hechos capítulo 13 y 14, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, donde visitaron 4 ciudades y predicaron el Evangelio. Y el libro de los Hechos es muy precioso en dejarnos un registro de qué predicaban, o primero, permítame rebobinar, primero, quiénes predicaban, qué encontraron ahí, en tanto a la recepción del mensaje como también del rechazo del mensaje. Pero ellos iban predicando el Evangelio. Ese es el énfasis en esos 2 capítulos, que las ciudades que llegaban, de las 4 que llegaron del sur de Galacia, predicaban el Evangelio. Y los judíos ahí, muchos creyeron, también hombres piadosos de los gentiles convertidos al judaísmo, y gentiles también creyeron al Evangelio. Pero también hubo una gran oposición y persecución contra Pablo y Bernabé. Y ya no solamente hubo persecución, sino que en algún momento en Listra hasta trataron de adorarlos como si fueran encarnación de dioses. Entonces ya la palabra de Dios en el libro de los Hechos ya nos registra qué ocurrió. Y Pablo, en su camino de regreso a Antioquía de Siria, donde partió en su primer viaje misionero, en el capítulo 13, volvió por las mismas ciudades de Galacia, estableciendo ancianos en cada iglesia. Y cuando regresan a Antioquía, dan el reporte a la iglesia y todos se maravillaron de la gracia de Dios concedida a los gentiles. Pero tiempo después, y ustedes lo van a ver en el contexto de la lectura de la carta a los Gálatas, él se vio en la necesidad de escribir esta carta. Porque después de que él y Bernabé fueron por esas ciudades predicando el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, de la obra redentora en Cristo Jesús, llegaron otros apóstoles, otros mensajeros, y pervirtieron el Evangelio que Pablo había predicado, que Pablo junto con Bernabé. No lo negaron absolutamente, pero trajeron otros elementos donde a los Gálatas, basados sobre todo en el Antiguo Testamento, en menciones de la ley de Moisés, les decían, tienen que cumplir esto para ser verdaderamente salvos. Y Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta porque el mensaje de estos judaizantes arrastró a muchos hermanos en las iglesias, donde parte del énfasis, no solo el único, pero parte del énfasis, quizás el más fuerte del énfasis de estos judaizantes, era los varones tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse. Pero no solamente eso, también les hablaban de que tenían que guardar las fiestas de Jehová del Antiguo Testamento. No es nada nuevo, hermanos. Hoy día, en las redes sociales, ustedes van a encontrar a judaizantes también, que usando argumentos del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, logran acomodar las escrituras y logran presentar a muchos predicadores como gente que no conoce la Biblia, y entonces se presentan ellos como personas de autoridad enviadas de Dios y comienzan a hablarte de la vigencia del Antiguo Testamento para que tú vuelvas a practicar las cosas
que en Cristo ya están cumplidas y que no son necesarias de practicar ahora. Una de ellas la circuncisión, otras las fiestas de Jehová. Y todo ello queda, esa disputa que comienza a haber con los primeros creyentes, tanto judíos como gentiles, llega a ser tan fuerte que ya hemos enseñado que da motivo a que se genere un primer concilio donde la iglesia se reúne en Jerusalén y vienen hermanos de todos lugares. Pablo mismo va a estar presente ahí y se va a tratar justamente de este asunto. ¿Qué es lo que los cristianos, sobre todo de trasfondo gentil, tienen que cumplir? Y claramente queda en Hechos 15 establecido que lo único que se le debe demandar a los cristianos gentiles, de trasfondo gentil, es simplemente que eviten la fornicación y comer sangre o animal estrangulado. O sea, la iglesia entiende, en Hechos 15, Pedro se levanta y dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto viene del mismo Dios, de Dios el Espíritu Santo, revelándole y haciéndoles entender que las ordenanzas que Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento ya no necesitan ser practicadas porque ya han sido cumplidas en la venida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. El propósito de ellas, que era tipológico, en algunos casos alegórico, ya ha sido cumplido. Y, por ejemplo, la circuncisión para nosotros es la que vale, es la que Pablo menciona a los romanos, es la circuncisión de corazón y no de la carne. Y en todas las demás cosas, hermanos, el error de los judaizantes es justamente interpretar el Antiguo Testamento de forma literal y sobre todo cuando se usa la palabra de una ordenanza del Antiguo Pacto y dicen que esto es mandado por Dios perpetuamente o para siempre. Entonces ellos dicen para siempre es para siempre y no ven la tipología, no ven que eso ya ha quedado cumplido en Cristo. Ordenanzas sacerdotales, ceremoniales, fiestas, días de guardar, la circuncisión, todo ello ya ha sido cumplido en Cristo y está vigente, es válido en la persona de Cristo. Pero ellos llegaron con ese mensaje que es muy seductor y arrastraron a muchos hermanos. Entonces, el propósito de la carta de Pablo es correctivo, es de corregir ese apartarse del evangelio en el cual muchos hermanos habían practicado. Hermanos, estoy consciente de nuevo de la astucia de los judaizantes. Algunos de ellos tienen una convicción sincera, pero comienzan usando el lenguaje hebreo y obviamente nosotros no hablamos hebreo, entonces dice, ves, no sabe. Comienzan mencionando muchas cosas que los gentiles no conocen de la cultura y de las costumbres judías, para entonces decirte, ve, interpretan mal la Biblia, por lo tanto nosotros sí somos los verdaderos intérpretes y tú nos tienes que seguir. Es más, muchos de estos judaizantes vienen supuestamente presentándose como profetas y como apóstoles, diciendo que la unción de Dios está sobre ellos, el manto, usando distinta fraseología, imitando prácticas y rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, tocando el shofar, tocando el cuerno. Pero lo que en el fondo hacen es arrastrar a los creyentes de la libertad y del glorioso cumplimiento de Cristo en su sacrificio y en su resurrección, arrastran a de nuevo a cumplir, a vivir en las obras de la ley. Justamente ayer veía a uno que es muy conocido, está en México, y él te explicaba por qué él usa la kipá, por qué usa esto, por qué usa el otro, y las filacterias y todo eso. Y eso es cierto, eso lo ordenó Dios en el Antiguo Testamento. Y tenía un propósito.
Pero Dios mismo, esto no es algo de los gentiles. La iglesia está formada por judíos y gentiles. Y Dios mismo, ya desde el Antiguo Testamento, por medio de Jeremías, de Ezequiel, ya anunciaba un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no está basado en la obediencia de ordenanzas, sino en la obediencia que Cristo iba a cumplir, quien cumplió perfectamente la ley moral de Dios. Es un nuevo pacto que Dios ha hecho basado en la persona y la obra de Cristo. Pero es un mensaje muy sutil, hermanos, muy fuerte, y que convence a muchos. Y ustedes alguna vez se van a enfrentar a ellos. Y de nuevo, primeramente lo que van a hacer es desarmarte. Te van a decir, no, la salvación viene de los judíos, y eso es cierto. Y entonces te dicen, nosotros somos los primeros intérpretes, y te van a sacar a relucir tu ignorancia del hebreo, de usos y costumbres. Y a veces malas interpretaciones, porque hay prédicas de la iglesia cristiana de trasfondo gentil que no tienen sentido a la luz de si conocieran realmente bien el Antiguo Testamento. Pero esos errores los usan con astucia de nuevo para volverte, para llevarte a la ley y para que comiences a usar el hebreo como si fuera la lengua santa. Y ellos mismos ignoran, hermanos, que el hebreo que hablaba Moisés es muy distinto al hebreo que se habla ahora. Al hebreo que hablaba Moisés no se parece, es como el castellano, el español de hace 500 años, no se parece al nuestro. Y también ignoran voluntariamente que Abraham, del cual descienden todos los judíos, él no era hebreo, Abraham era gentil. Abraham fue rescatado de Ur de los Caldeos y de él va a nacer la nación de Israel. Noé no era judío. Abel no era judío, no era hebreo. Pero sí, yo lo he visto, yo lo entiendo, hermanos, es bien difícil. Y hermanos, los apóstoles en el primer siglo lucharon, la mayor lucha de ellos tuvo que ver con los judaizantes y también después con las influencias filosóficas griegas, gnosticismo y otras. Pero el judaísmo en el aspecto de volver a la ley y a prácticas de la ley fue una batalla muy fuerte. Ahora, ojalá hubiera sido solamente el volver a la ley, pero encima los judaizantes eran muy astutos, primeramente en introducir la ley, para después introducir la tradición de los ancianos judíos. Que ese es otro, como dicen en inglés, ese es otro animal. En la tradición judaica y las prácticas judías que van desde el culto a los ángeles, linaje, genealogías interminables, historias mágicas, también se metían en las iglesias. O sea, el problema de los judaizantes comenzaba, o su fuerte era volver a la ley, al antiguo pacto, pero también introducían tradiciones humanas que son más claras cuando usted lee la epístola a los Colosenses o la primera carta a Timoteo, donde Pablo hace un fuerte énfasis en las tradiciones, en contra obviamente de ellas. Y prácticas en Colosas, por ejemplo, muchos cayeron en la práctica de tradiciones, digamos, mágicas de los judíos. Pues si usted ha leído la Septuaginta, usted va a ver que muchos de los libros añadidos que no son canónicos, que no son las escrituras, como Tobías, etcétera, contienen relatos, supersticiones, y lamentablemente muchos los introducen también. ¿Cuántas veces en la iglesia no están apareciendo hoy día aquellos que dicen que tenemos que creer en el libro de Enoc y el relato de Enoc? Esas son un ejemplo de tradiciones judías no bíblicas. O sea, se dan cuenta, no es solamente volver a la ley,
sino muchas veces también te llevan a creer en libros no canónicos que y te apartan del Evangelio de Cristo, te apartan de los logros de Cristo, te apartan de la obra perfecta, suficiente de Cristo, te apartan de la persona de Cristo. Entonces Pablo va a escribir esta carta que tiene un carácter fuertemente correctivo, porque los Gálatas, a los cuales él les predicó el Evangelio de Cristo, hablándoles de la obra de Cristo, la redención de Cristo, por medio de estos falsos ministros, muchos fueron desviados. Entonces, lo primero con lo que queremos ver es que en la introducción, porque el evangelio que se predicó en Galacia ya lo hemos visto en Hechos 13 y 14, pero en la introducción de esta carta, piensen en una especie de continuación. Pablo, lo primero que vemos es que dice del verso 1 al 5, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que vemos es que Pablo se presenta como apóstol, y no de hombres ni por hombre. Él no es un apóstol porque Pedro, Juan lo nombraron o alguna iglesia, sino Jesucristo mismo lo estableció en el apostolado. De eso vamos a hablar en un momentito. Él les llevó el Evangelio. Ahora miren, hermanos, el Evangelio que él predicó, lo vemos en Hechos 13 y 14, ese Evangelio fue decidido ¿desde cuándo? El mensaje de Dios, desde la eternidad. Desde antes de la creación del mundo, el Evangelio fue decidido. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así en el versículo 20. Verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo fue destinado como el cordero que quitaba el pecado del mundo desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio no es un tema nuevo. El Evangelio, aunque la palabra Evangelio no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento de nuevo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y por eso siempre hago la aclaración, hay palabras del Nuevo Testamento que no por eso lo desliga del Antiguo Testamento. Es por el idioma que se usaba, es como la palabra iglesia, que viene de eclesía. Jamás ustedes van a encontrar la palabra iglesia en el Antiguo Testamento porque fue escrito en hebreo principalmente. Sin embargo, cuando los mismos judíos tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego, usaron la palabra eclesía para referirse a Israel, a la asamblea. O sea que es una cuestión de idioma, no es una cuestión de divorcio teológico. Pero aquí vemos que el Evangelio, la idea del Evangelio, centrado en la persona de Cristo, en su muerte vicaria sustitutoria, fue decidida desde la eternidad. Y es más, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero también la palabra dice que fue inmolado desde el principio de la creación. ¿Cómo es eso? Si él fue inmolado recién hace 12 años. Es que su muerte ya se contaba. Es más, aún para ver
Dios hecho toda la creación antes de la caída, sabiendo Dios que iba a haber rebelión de parte de ángeles y de algunos ángeles y de todos los hombres, la condición de la creación y su restauración era ya dar por hecha la muerte de Cristo. Hermanos, entonces este evangelio fue decidido desde la eternidad, este mensaje de Dios, este plan de Dios. Y fue revelado desde la caída del hombre. Si me acompañan a Génesis 3. Los primeros versículos nos narran cómo Satanás engañó a la mujer para llevarla a creer el mensaje de Satanás y dejar de creer en Dios, para que Satanás fue astuto en hacer dudar a la mujer de la bondad de Dios y que ella debía resolver en sus propias manos lo que a ella no le era dado. ¿Le suena familiar eso? Ella tenía que obtenerlo por sus propios medios. Y entonces ella se rebela contra Dios y toma del árbol prohibido, el único árbol, la única planta prohibida en todo el huerto. Ellos podían comer de todo. Ellos habían sido creados en pureza, en bondad, en santidad. No tenían ningún problema, ninguna necesidad. Pero una vez que a ti te convencen que Dios no es el Padre bueno, que en Dios hay mancha, que en Dios hay algo que a ti te está limitando, tú vas a desconfiar de Dios, vas a desobedecerle. Todo pecado, en esencia, todo pecado objetivamente es desobediencia a la ley de Dios, pero todo pecado en esencia es desconfiar de Dios y vivir en mi propio camino. Porque ¿por qué voy a confiar en Él? Mejor lo arreglo yo solo. Yo no confío que Él va a tener cuidado de mí o lo que Él ha dicho es cierto. Oh, hermanos, la esencia del pecado es gravísima. Ella peca entonces y también le da a su marido. Y los dos comen. Pero Adán era la cabeza de la humanidad. Él era el representante. Él no debió haber pecado. Él no debió haber caído. Cuando su esposa le dijo, toma, mira el fruto, él debió haberle dicho no. Él debió haberse ofrecido, sabiendo que la paga del pecado es muerte, si él realmente amaba a su esposa, con el amor de Cristo, lo cual este pasaje nos muestra que a pesar que era santo, el amor de él como criatura no era en la magnitud del amor de Cristo. Su amor a Dios y su amor a su esposa no era en esa magnitud perfecta, gloriosa de Cristo, porque Cristo nos amó, pero jamás pecó contra su Padre. Y Cristo da su vida por uno, o sea, se ofrece a morir en lugar de uno. Él no hizo eso. Él desobedeció también a Dios y se sometió al engaño. Él pudo haber ahí ofrecido su vida por su esposa y decirle, Dios, mátame a mí y a ella dale vida. Pero él termina culpándola y la mujer termina culpando a la serpiente. Hermanos, en este pasaje se narra la caída original de nuestros padres. Adán y Eva no son un mito, no son una invención, son personajes reales. De ellos desciende toda la humanidad. ¿Y cuándo pecaron? Dice en el versículo 8, si me acompañan. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y hermano, estamos leyendo esto
Porque este mismo principio de la caída, la seducción por Satanás, para apartar de la sincera fidelidad a Cristo, a Dios y de la obediencia, es el mismo principio que va a estar en marcha cuando se trata de los Gálatas para apartarlos del Evangelio. Es el mismo principio, Satanás seduciendo a la mujer, en este caso a la iglesia, algunos comiendo, dándoselo a otros, los otros también, en vez de permanecer. Porque alguien puede, hermanos, a tu lado creer algo que no es correcto, pero tú no tienes por qué creerlo. Y tener las consecuencias. Ahora dice, verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. En tus preñeces con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, el Evangelio, la obra de Cristo redentora, fue decidida desde la eternidad, pero comienza a ser revelada desde este pasaje. A este pasaje se le conoce como el protoevangelio, porque si vemos, Adán y Eva caen, y acá está el Evangelio bien claro, hermanos. Claro, no tan claro como en el Nuevo, pero acá está el Evangelio. Tenemos a Dios buscando al hombre, el hombre escondiéndose de Dios, y Dios lo busca. Ese es típico del Evangelio, porque el hombre en su pecado jamás busca a Dios. Segundo, tenemos a Dios llamando al hombre, diciéndole, ¿dónde estás? Y es así que Dios, hasta ahora Dios con el Evangelio llama a los hombres, ¿dónde está? Examina tu condición. Te estoy llamando, ven, arrepiéntete. Vemos el Evangelio en que si bien la sentencia era la muerte, Dios no lo mata al hombre instantáneamente, que merecía haber muerto en ese momento. Si él moría en ese momento, ya no había oportunidad de salvarle. ¿Te has preguntado tú por qué todavía estás vivo? Como creyentes, porque Dios todavía quiere seguir obrando en ti, en su amor, en su gracia. Pero ¿por qué siguen vivos muchos pecadores? Es la paciencia de Dios. Ahora Adán llega a decir, estaba desnudo, pero su confesión fue imperfecta y parcial. Pero vemos que Dios no lo mata al hombre instantáneamente. Y así vemos la paciencia de Dios hasta hoy día. Vemos a Dios condenando a la serpiente, la maldición sobre ella. Y condena a la serpiente, a Satanás, a lo más bajo, a la condición más baja. Arrástrate sobre el polvo. De haber sido él una criatura que estuvo en la presencia de Dios, él ha caído a lo más bajo, ya. A comer polvo, a estar sucio, todo su ser.
aunque algunos ven en el comer del polvo que justamente como el hombre fue hecho del polvo, la terrenalidad y todo ello. Pero eso ya es más una alegoría que la Biblia no respalda, por eso no sé qué más decir en cuanto a eso. Vemos a Dios destinando al hombre y al mundo a las consecuencias del pecado, sufrimiento, cae maldición sobre el hombre y sobre la creación, que es lo que Pablo nos afirma en Romanos 8, que aún la creación gime hasta el día de hoy esperando. ¿Qué está esperando? La revelación de los hijos de Dios, el final glorioso, la resurrección. ¿Qué más vemos? Vemos a Dios dando límite a la existencia humana. Le dice, vas a morir. Ese es el Evangelio. Cuando le dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Le está dando límite. El hombre no va a vivir para siempre en esa condición de pecado. Eso es lo que hace el Evangelio, muestra la condición del hombre. ¿Por qué morimos? Le da límite a la existencia en pecado. Vemos a Dios ejecutando un sacrificio para vestir la desnudez del hombre. No fue el hombre que mató un animal. El primero que ejerce el sacrificio que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo es Dios mismo. Mata un animal inocente para cubrir la falta del hombre. Ya la tipología del sacrificio de Cristo lo vemos aquí. Y vemos también al hombre, a Dios impidiendo al hombre que logre la vida eterna por sí mismo. ¿Saben que el Evangelio también dice, tú no puedes ser salvo por ti mismo? Dios le prohíbe el acceso al árbol de vida. Algunos dicen que la prohibición al acceso al árbol de vida es para que el hombre no viva para siempre en pecado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero realmente cuando le dice, polvo eres y al polvo volverás, ahí ya le estaba diciendo de que vas a morir, vas a morir. Yo creo que más el pasaje cuando se refiere que no vuelva y agarre del árbol de la vida, más se refiere al hecho que el hombre no puede agarrar la vida por sí mismo. Dios le quita esa posibilidad. En el Evangelio se dice claramente que es imposible que el hombre sea salvo por sus obras, por sus acciones. Y vemos a Dios cumpliendo el castigo en la experiencia humana y en el mundo sufriente. Le dice a la mujer, ahora tú vas a dar con dolor a luz tus hijos, y eso pasa hasta ahora. Vivimos en un mundo, hermanos, donde se está viendo las consecuencias del pecado. Al hombre también en cuanto al trabajo, la laboriosidad, el sudor, que se refiere al esfuerzo, donde antes vivía en un paraíso, donde todo iba a fructificar. Dios ya había dicho fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, a un mundo estéril, digamos, en ese aspecto. Entonces el Evangelio, hermanos, fue decidido en la eternidad y comienza a ser revelado desde Génesis y de ahí progresivamente, hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos el deseo de Dios, un deseo que es, hermanos, tan glorioso, de hacer bien a los hombres, a pesar que todos nos rebelamos. Vemos a Dios salvando a Noé y a su familia, y después del diluvio, dice la palabra, lo bendijo Dios a Noé, en Génesis 9. Tiempo después lo vemos a Abraham, llamándolo. Abraham era un idólatra en Ur de los Caldeos, y Dios lo llama, y hace un pacto con él. Te bendeciré. Qué deseo de Dios de hacerle bien al hombre y de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En el Antiguo Testamento ya se viene hablando, todo el Antiguo Testamento viene apuntando al Mesías, al hijo de la mujer que se promete en Génesis 3, el Mesías. Un Mesías, algunos
lo anuncian al Mesías nacido de mujer, su humanidad. Isaías. También anuncian sus sufrimientos. De nuevo, Isaías, podemos mencionar, lo que más rápido va a venir a la memoria de los creyentes, Isaías 53. Pero también se anuncia a un Mesías que es Salvador. Y también que es Rey victorioso. Y parecen cosas contradictorias, cosas que los judíos hasta ahora tampoco pueden entender. Porque ellos piensan en el Mesías hasta hoy día como una persona, un agente político que va a darles victoria, triunfo sobre todas las naciones, lo va a liberar de opresión. Ellos no pueden ver lo que la misma palabra de Dios dice porque hay un velo sobre sus ojos. Para comenzar, ni la Biblia les leen. Usted puede ser judío y nunca haber leído la Biblia. Y solamente estar bajo los pies de un rabí que te enseña, te va a mencionar la Biblia, pero más te va a enseñar tradiciones judías. Si ellos leyeran a Daniel, Isaías 53. No puede haber un judío que lea Isaías 53 y no sepa que se refiere a Yeshua de Nazaret. O Daniel, el tiempo que se menciona en Daniel de la aparición del Mesías, cuando el imperio romano estaba en el poder, en el libro de Daniel eso es claro en el mensaje. Ellos creerían que en Jesús se cumplió porque hasta da días, hasta da 70 semanas, da las fechas, en cierta manera. Entonces este evangelio va siendo revelado progresivamente, este evangelio que fue decidido desde la eternidad y que se comienza a revelar en Génesis 3, cada vez es más y más revelado y Dios en la ley está llena de tipología y de simbolismo acerca de Cristo, su obra, de Él como el sumo sacerdote, como Él como el sacrificio perfecto que satisface la expiación por el pecado, la adoración a Dios, el perdón de toda la nación, etcétera, etcétera. Todas las escrituras están llenas del Evangelio de Cristo y por eso es que el Señor Jesús, cuando Él predicaba y los apóstoles lo hacían usando el Antiguo Testamento, así predicaban el Evangelio. Es un Evangelio cuyo contenido es misericordia, gracia, amor hacia los hombres, paciencia, sacrificio, propiciación, que la muerte de un inocente para que tú y yo vivamos. Es un mensaje que habla de la justicia de Dios y de lo que Él ha hecho para salvarnos. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, por qué el apóstol Pablo comienza sus cartas diciendo gracia y paz? Gracia. Cuando él saluda a los hermanos, les habla de la gracia que él ya les predicó en el Evangelio. Gracia y paz. La paz que Cristo logró entre Dios y nosotros. Su saludo es gracia y paz. Si él saludara conforme a la ley, le diría obediencia y sometimiento. Le dice gracia y paz. Ahora, ese evangelio, hermanos, en el Nuevo Testamento, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Para nosotros, el evangelio, ya estando en esta etapa de la historia de la redención, nosotros decimos el evangelio es apostólico. Estamos diciendo, comienza desde antes de la fundación del mundo, se revela en Génesis, los profetas hablan el evangelio, la ley habla del evangelio. Pero Cristo viene al mundo. Y Él es la revelación final de Dios, como se dice en Hebreos 1, versos 1 al 2, donde dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios, si ustedes lo están apuntando para que lo lea, Dios habló a través de los profetas, pero su revelación final es Jesucristo, porque no solamente Él habla de parte de Dios, Él es Dios.
Puedes ver a Dios en Cristo. Perdón. O sea que la revelación perfecta final es Jesucristo mismo. Pero Jesucristo mismo establece apóstoles. Él dejó apóstoles designados por Él mismo para aclarar ese evangelio. Para aclarar cómo entonces el Antiguo Testamento cumple en Cristo. Y cómo la iglesia posterior ya a la resurrección de Cristo, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, que siempre Dios ha tenido, cómo es que debe de vivir, qué es lo que es aplicable a ellos. Y no solamente ya para nuestra vida presente, sino aún cuál es la esperanza futura. También en armonía con el Antiguo Testamento. Por eso aún la escatología nuestra, cómo va a acabar el mundo, lo que viene después de la muerte, todo eso está basado en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos bien aclarado. ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Que ya se habla en los Salmos. Cuando se dice, no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, Cristo establece apóstoles. Él mismo. ¿Cuáles son entonces las características de estos apóstoles? Porque Pablo acá está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es una palabra que significa enviado en su esencia, pero realmente se refiere a alguien encomendado, a alguien encargado para un trabajo. Alguien asignado, un representante oficial. Ese es el uso que le da principalmente Pablo y Lucas. Lucas menciona mucho la palabra apóstol en el libro de los Hechos, y Pablo también. Son los que más lo usan realmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué característica tiene un verdadero apóstol de esos establecidos por Cristo como representantes de Él? Tiene que haber sido discípulo de Cristo. Los 11 apóstoles, Pedro, Juan, fueron discípulos de nuestro Señor aquí cuando Él estuvo en el mundo. Y aun cuando resucitó por 40 días, el Señor estuvo con ellos y ha resucitado, hablándoles del reino de Dios. Yo no puedo afirmar, nosotros somos creyentes y Dios ordena ministros, pero no hay nadie, aparte de los 12 apóstoles, que pueda decir, yo soy un apóstol, yo fui enseñado por Cristo mismo. Pero los falsos apóstoles de ahora, como Guillermo Maldonado y todos ellos, afirman que Dios se les aparece, pero nadie lo puede demostrar. Y tú ves que no es Dios quien se les aparece, a ellos se les está apareciendo otro espíritu, o Satanás, o uno de sus demonios disfrazado de ángel de luz. Porque en las cosas que ellos afirman, tú te das cuenta que van en contra del Evangelio. Son totalmente carnales, antibíblicas, sensuales. Todo es prosperidad, grandeza, nombre para uno, para ellos. Cómo visten. Y esta es una plaga que hay hoy en día. Ni que en América Latina, en África, en Nigeria es. ¿Por qué? Porque justamente donde hay más pobres, no crean, acá en Estados Unidos también que hay prosperidad. Porque es normal en el hombre natural caído desear prosperidad, nombre, fama, reconocimiento. Uy, si vieran en África, eso es espeluznante realmente. Pero todos ellos afirman que se me apareció el Espíritu Santo, se me apareció Cristo. Dicen unas cosas que ingenua la gente que les cree a ellos. Pero Pedro, Juan, todos ellos, Andrés, etcétera, Jacobo, anduvieron con el Señor. Y en el caso de Pablo, aunque él no fue discípulo del Señor en su vida, pero Cristo se le apareció y obviamente más adelante en Gálatas se nos va a compartir cuando Cristo lo discipuló, el Cristo resucitado lo discipula a Pablo. Entonces es una característica esencial. Haber sido discipulado por Cristo y haber recibido el Evangelio de Jesucristo mismo. Nosotros, por la gracia de Dios, ya tenemos el Evangelio
y los recibimos por medio de hombres de Dios, confiamos, ordenados, y por eso es bien importante estar sujeto bajo o expuesto a la enseñanza de un genuino ministro de Dios, que no es apóstol. Él ya, ¿dónde encuentra él el Evangelio? No es que Cristo se le va a aparecer a hablarle el Evangelio está en las Escrituras. Y hay buenos maestros, buenos ministros, buenos pastores que enseñan bien el Evangelio. Pero ninguno de ellos apela a que Cristo se le apareció y le hizo saber esto. Todos los falsos apóstoles siguen afirmando que Cristo se les aparece o el Espíritu Santo. Mi primer recuerdo de ello tiene que ver cuando, hace muchos años en mis comienzos, el tiempo es cruel, el tiempo avanza, apareció un libro que fue un bestseller, donde otro falso apóstol, que está vivo hoy día, que vive como rey, vive comprando en Beverly Hills, aunque creo que se quemó Beverly Hills, no lo sé, pero escribió un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Y él afirmaba cómo el Espíritu Santo todas las mañanas lo despertaba y hablaba con él, hasta que tú comienzas a leer las cosas que le hablaba. Y cuando tú lo escuchas profetizar, Dios me ha dicho esto, Dios me ha revelado esto, tú sabes que es gente mentirosa. Para esa gente, lamentablemente, el destino de ellos es espeluznante. No solamente por ellos haber creído en el horror, sino por arrastrar a cientos de miles, engañándolos aún con falsas señales. Tú tienes, para ser un verdadero apóstol, tienen que haber sido discipulados por Jesucristo, recibido el Evangelio de Jesucristo mismo, haber visto a Cristo resucitado. ¿Y de dónde saca eso usted, pastor? Los mismos apóstoles. En Hechos, capítulo 9, Pablo vio a Cristo resucitado. El Señor se le apareció. Hechos, capítulo 9. No lo vamos a leer todo, pero para que se ubiquen, el que quiera leerlo. En el capítulo 9 usted ve al Señor apareciéndosele a Pablo. Y en el capítulo 10... En el verso 39, aquí es Pedro diciendo lo siguiente: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Los verdaderos apóstoles han visto al Cristo resucitado, han sido discípulos de él, han recibido el Evangelio de él, le han visto resucitado. Ahora, otras personas vieron a Cristo resucitado, mujeres y muchos otros hombres. Eso se dice en 1 Corintios 15. Pero fíjense que no todos ellos fueron ordenados como representantes oficiales de Cristo. Todos ellos fueron llamados a proclamar el Evangelio. Pero el apóstol es una posición autoritativa, porque un apóstol, al haber sido discipulado por Cristo y recibir el Evangelio de Cristo, puede comunicar revelación de parte de Dios, puede comunicar la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad, ni ningún predicador, por muy famoso que sea, de decir, Dios me ha revelado esto. No, la revelación ya está en las Escrituras. Ahora, si yo digo Dios me ha revelado en el sentido de que me ha hecho entender, no hay problema. Es la misma palabra, pero usado debidamente. Porque yo sé que se usa mucho esa expresión de Dios me ha revelado. O sea, Dios me ha hecho entender. Pero como que Dios me ha dado una doctrina nueva o me ha dado este mandamiento para la iglesia, jamás. Porque ya toda la revelación de Dios ha quedado sellada. Termina en Apocalipsis. Y por eso en Apocalipsis dice, maldito todo aquel
que le añade a las palabras de esta profecía. No dice solamente cuidado, dice maldito todo aquel. En su momento, cuando Dios le dio la revelación a Moisés, en Deuteronomio también hay una prevención. Maldito todo aquel que le añade eso, porque esto es revelación de Dios. Cualquier hombre que le añada se expone al anatema de Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo mismo estableció a sus 12 apóstoles, como vemos en Mateo capítulo 10, donde Él los llama, los establece. Los apóstoles, y como hemos visto, luego el Señor establece a Pablo. Recuerden que entre los 12 apóstoles, Judas traiciona al Señor y muere. Él es quitado del ministerio. Y eso se narra en Hechos capítulo 1, donde Pedro tiene la inquietud entonces de nombrar a alguien que reemplace. Y falta uno entre los 12. Y fíjense, es Pedro. Son quizás los apóstoles, no es Jesucristo mismo. Y escogen a 2. Y no saben a quién ellos. Entonces, ¿qué hacen? Echan suertes. ¿Qué tipo de suertes? No sabemos. ¿Y la suerte cae a quién? A Matías. Matías fue un gran hombre de Dios, hermanos. Al menos en la tradición de la iglesia, en cuanto a la tradición histórica, se dice cosas muy, muy bellas de Matías. Pero él no fue un apóstol establecido por Cristo, aunque fue contado entre ellos, pero... Y en la Biblia se habla de otros apóstoles también. De Silas se menciona como apóstol, de Bernabé, etc. Pero no son los apóstoles autoritativos para dar revelación, sino apóstoles en el sentido de ser enviados también por Dios y por la iglesia a predicar. Por eso es que en Apocalipsis al final se habla solamente de 12 apóstoles, no de más. Ya no hay más apóstoles, hermanos, pero siempre aparecen profetas y apóstoles. Joseph Smith, todos, Elena White profetiza, a traer revelación. Elena White, ¿qué te dice? Tienes que cumplir el sábado. Y no puedes comer ciertas cosas. Hay sabatistas que ni siquiera carne comen, son vegetarianos. Y Joseph Smith con su libro del Mormón, el otro evangelio de Jesucristo, te dice. Y a veces, hermanos, ustedes mismos no están contentos con el evangelio. Y tienen que tener, ustedes y yo tenemos que tener cuidado con nuestra carne, porque puede uno predicándote y hablando a tu oído cosas que tú en el fondo quieres. De repente alguno de nosotros quiere un poco de legalismo. Es decir, quiero ganar un poco con mis obras, mi salvación. Entonces va a llegarte un predicador que te va a cambiar el evangelio, no te lo va a negar, le va a dar un pequeño cambio y te va a decir, bueno, sí, es tu deber hacer esto y el otro, y es cierto, la Escritura tiene deberes para nosotros, pero ningún deber nuestro le añade ni siquiera un gramo a la salvación que se da en Cristo. Ni méritos, ni nada. De repente a ti te gusta un poco de libertinaje, estás cansado, quieres vivir un poco el mundo. Va a aparecer uno de esos, como muchos ahora, tantas iglesias mundanas. Cuando uno ve los shows que hacen iglesias, cuando viene Halloween, lo que se supone que es Halloween, o Navidad, iglesias y pastores para tener contenta a la congregación, trayéndole Santa a la iglesia. Bueno, es una cosa horrenda traer a Santa a la iglesia. Santa es es lo opuesto a Cristo, Santa Claus. Santa Claus te recompensa si tú te portas bien. Es lo contrario al evangelio. Y canción y todo. Va a llegar y bailes. ¿Cuántos pastores no salen hoy día bien orgullosos? Salió una muchacha y dice, yo soy cristiana y por eso, y abre una cerveza. Y no es que estamos prohibiendo nosotros que alguien... La Biblia no prohíbe el vino, prohíbe la borrachera. Pero me refiero, siempre va a llegar alguien que va a decirte, ¿ves? Tú puedes vivir así, puedes hacer esto.
¿Cuál será tu debilidad o la mía? Pero va a venir alguien. Y es más, normalmente pasa eso. Ya en las iglesias, muchos hermanos no buscan consejo porque saben que el pastor le va a decir algo que no le gusta. Y cuando pueden van a escuchar, van a irse a otra iglesia donde encuentren a alguien que les diga lo que a ellos les gusta y que no les recuerden lo que no les gusta. Y entonces esta sí es la iglesia que quería, porque ahora sí puedo vivir como yo quiero. Sea en mi legalismo, en mi liberalismo, sea en lo que quiera, en mi materialismo. Pero Dios usó estos 12 apóstoles para dar, digamos, los puntos finales del Evangelio y para establecer a la iglesia en Jesucristo. En Efesios, si me acompañan rápidamente, Efesios, ya voy a tener que terminar y lamento no poder terminar, le pido. Cinco minutos más de paciencia. Pero en Efesios 2, parece que me hubieran robado Efesios 2, ya lo encontré. Verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que vemos que Dios usa a los apóstoles, hermanos, así como a los profetas, y acá se está refiriendo él muy probablemente a los profetas del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, mientras la Escritura era revelada, tanto el ministerio apostólico como el profético tenían función, porque el propósito del ministerio apostólico es aclarar el Evangelio y, como dice, colocarnos sobre la piedra, colocar la iglesia sobre el fundamento que es Jesucristo, la persona y la obra de Cristo. Y van a dar revelación. Y sobre Cristo todo el edificio va creciendo para ser un templo, dice, santo en el Señor, apartado, consagrado. Y esos eran los hermanos. Por eso, en el capítulo 4, cuando se habla de los ministerios, en el verso 11 se habla de Cristo. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ellos están en el periodo apostólico, hermanos. Y Él establece a todos sus ministros, pero solo hay algunos que tienen la posibilidad de dar revelación, palabra autoritativa, doctrina. Esos eran los apóstoles, y por eso se mencionan primero en la lista de los 5 ministerios. Pero esos apóstoles ya no hay más. Aunque aceptamos que alguien hoy día se llame apóstol, cuando se refiere a que Dios lo ha usado para abrir muchas iglesias. Pero es una palabra que, como yo digo, yo prefiero ser... Que alguien se llame así misionero pastor o pastor misionero o pastor fundador de iglesias, porque la palabra apóstol puede dar a entender que ese hombre tiene un entendimiento y una relación con Dios que no tiene. Uno mismo tiene que aprender a comunicar ideas claramente para que haya humildad en su vida y no se piense de él más de lo que realmente se debe de pensar. Entonces, hermanos, los apóstoles fueron esos medios para establecer a la iglesia en Cristo por medio de la doctrina, por medio de la enseñanza. Por eso se dice que la iglesia en Hechos 2 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo no es la doctrina de Dios? Claro que sí. Cristo los ha establecido, entonces ellos perseveraban, está en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles preceden y presiden en la lista de ministerios del Nuevo Testamento. Ya no hay más apóstoles de ese tipo. Y el apóstol Pablo, por lo tanto, en Gálatas 1, es un verdadero apóstol. Es un verdadero apóstol. Llamado por Jesucristo en Hechos 9, ya lo hemos visto. Discipulado por Jesucristo mismo, lo vamos a ver cuando en Gálatas se lea desde el capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante.
También en Gálatas se va a mencionar que él fue reconocido por otros apóstoles. O sea, no es solamente que él se apareció y dijo, hey, yo soy un apóstol. No, él fue con humildad, él fue a Jerusalén, fue donde estaban los verdaderos apóstoles y le dieron la mano en señal de compañerismo. Y después Pedro mismo reconoce la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo, el cual decía cosas que eran difíciles de entender, no dice que hablaba herejía, y Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces Pablo fue llamado por Jesucristo, discipulado por Jesucristo resucitado, reconocido por otros apóstoles y cumplió los requisitos de un apóstol. Eso lo menciona él claramente en 1 Corintios 9, cuando él dice en el verso 1 y 2, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Y esa es una última evidencia del apóstol, el fruto en iglesias genuinas. Por lo tanto, hermanos, comenzar esa carta diciendo Pablo apóstol, es muy importante entonces entender qué es un apóstol, por qué es que el evangelio que decimos, hablamos es apostólico, decimos. No, viene de Cristo y también fue anunciado en el Antiguo Testamento, pero los apóstoles, los 12, fueron los últimos por medio de los cuales Jesucristo nos aclara, nos expande el evangelio para ser afirmados justamente en Cristo y en su obra y no ser movidos de ella. Y eso es lo que lamentablemente le pasó a los Gálatas. Fueron movidos del evangelio que recibieron por medio de este apóstol. Y cayeron en otro evangelio. Parecido quizás, muchas cosas similares, pero otras cosas cruciales, importantes, totalmente distintas. Yo confío que nosotros veamos, hermanos, el valor que tiene el evangelio y el hecho que Dios haya designado apóstoles. Y fuera de esos 12 apóstoles, hermanos, cuyo evangelio ya está registrado en las Escrituras, no hay otro. Jamás le creas a otro que diga, yo soy profeta, yo soy apóstol. Mira, tengo estas señales, falsas señales. Absurdas, hermanos, las señales que hacen. Y no es que Dios no pueda hacer cosas milagrosas hoy día. Pero los falsos no tienen ellos saben de qué depende. Ellos no tienen el soporte de Dios para hacer genuinos milagros. Por eso, de verdad, a los genuinos paralíticos, a los genuinos, ellos no los hacen pasar adelante, los tienen ahí escondidos. ¿Saben de qué dependen ellos? De mover el ambiente, de crear estados de éxtasis o de euforia. Y entonces es sabido que cuando uno está en estados de éxtasis, el cerebro produce hormonas que de pronto tú estabas con un dolor y ya no lo sientes. Pero no son verdaderas sanidades. Es más, contratan actores. Es toda una técnica que imitan generación tras generación. Ellos mismos abren sus escuelas. Y yo conozco hermanos, buenos pastores, buenos hermanos, que han caído en ese error porque de pronto han conocido a alguien y les comienza a hablar, vienen de iglesias tan formales y serias que hasta ya no reconocen, dicen que sí creemos en los milagros, pero en la práctica no creen. Entonces que cuando alguien les dice, mira, ellos también son seducidos. Uno de ellos me viene a la mente, no voy a decir su nombre, pero es un hombre muy renombrado, muy serio en la doctrina, pero ha tenido una amistad con falsos apóstoles que ha sido fatal. Hablaba con alguien en estos días, ayer nomás, creo que fue.
No, perdón, ayer fue sábado, el viernes. Y él me contaba, él tuvo un accidente muy serio. Me mostró las fotos, pero él me dice, en el momento del accidente, con el shock, en ese momento Dios, ¿cómo ha hecho el cuerpo que segrega adrenalina? Él no sintió dolor. Y más bien se puso a ver cómo estaban los demás, hasta que llega otra persona y le dice, a ver, para verte, y cuando lo ve, él tenía la pierna destrozada y tenía una herida profunda y no es que estaba sin dolor, pero cuando él ya se da cuenta de lo que tenía, es como que en el momento no sentimos, pero después, ¿sí o no? Los que han tenido accidentes, a veces en el momento mi esposa tuvo su accidente y cuando yo llegué ella estaba dispuesta a jugar tenis, vóley conmigo, pero días después. Eso me refiero con estados de euforia, de donde los falsos apóstoles dependen mucho de eso. Pero Cristo estableció genuinos apóstoles para comunicarnos su evangelio. Y su evangelio, su mensaje ya está aquí en las Escrituras, no hay nada afuera. Y lo vamos a tener que dejar ahí porque el tiempo nos ha ganado. Señor les bendiga, hermanos. Les invito a ponerse en pie. ¿Qué nos faltó, hermanos, decir? Que no crean que es una excusa para seguir. No, sí. Nos faltó entonces justamente exhortar que necesitamos identificar el evangelio que escuchamos, su origen, el contenido del mensaje. Necesitamos identificar. ¿Cómo puede haber sido todas estas iglesias engañadas? Por falsos apóstoles, obreros fraudulentos. O sea, cada vez que tú escuches, hermano, es tu deber estar seguro que el evangelio que escuchas es el evangelio de los apóstoles, que es el evangelio de Cristo, que es el evangelio anunciado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3. Es tu deber examinar, aparte de otras cosas en tu vida, pero es un deber importante si lo que estás escuchando, si cuando alguien te dice, oye, escucha esto, escucha lo otro. Yo hermanos, cuando pasamos por la balanza o digamos por la malla de cernir, tantos mensajes que uno escucha eso y uno lo compara con las Escrituras y con los apóstoles, con Jesucristo, y dice, pero esto no se parece. Está muy lindo, es bíblico tu mensaje porque has usado versículos, pero lo que tú dices no se parece a lo que hablaban, lo que está en las Escrituras o lo que hablaba el Señor. Está muy motivacional tu mensaje, está muy agogó, muy lindo, me hace sentir bien. Tu lenguaje es muy informal también, para que todos entendamos, no hay problema. Yo creo que no tengo problema con eso. Pero lo que tú dices, yo no se lo he escuchado a Pablo, a Pedro, ese no es su tema, ese no es lo que ellos normalmente dicen. Y no estamos hablando de mensajes donde de pronto tenemos que abordar un tema en particular, estamos hablando del grueso de la prédica de un predicador. Y uno dice, esto no se parece. ¿Cuándo Jesucristo habló de esto? ¿Cuándo? Porque nosotros nos han hecho creer que el mensaje bíblico es el que usa la Biblia, pero no, recordemos que uno puede usar la Biblia mal. Satanás mismo usa la Biblia. Ese deber de ustedes identificar para no caer, el deber de ustedes y mío, identificar que el evangelio, que lo que estás escuchando, es realmente apostólico, lo cual quiere decir que es de Cristo, de la Escritura, y no de hombres que se hacen pasar falsamente por apóstoles. El Señor nos ayude. Padre.